Muy buenos días, amados hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Ya estamos comenzando el mes de noviembre, el mes número 11, y en todos estos días y meses del año 2020 hemos contado las bendiciones de nuestro Dios. Eso es indudable. Una vez más, muchísimas gracias por el privilegio de servirles en esta mañana, en esta ocasión, otra vez, para ministrar la palabra y también dirigirles en la oración. En Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 15, dice la Biblia, es el apóstol Juan, obviamente, que está escribiendo, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Este es un hombre convencido de la oración. Este es el apóstol Juan, el hombre que estaba cerca del corazón del Señor Jesucristo, pero no fue suficiente, tuvo que aprender acerca de la oración. En el versículo anterior dice, esta es la confianza que tenemos en Él, refiriéndose al Hijo de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tremenda convicción, ¿no? Si yo elevo 100 peticiones al Señor, ¿cuántas de ellas yo sé, estoy plenamente convencido de que las voy a tener la respuesta, voy a recibir conforme yo lo he pedido? Bueno, hay mucho que entender y aprender de este pasaje y lo vamos a ir mirando en esta mañana. Los obstáculos a la oración. De hecho, quería compartirles, así como lo hice la vez anterior, este librito, La vida de oración, escrito por el doctor Alberto Benjamín Simpson, uno de los fundadores de la Alianza Cristiana y Misionera. Y en uno de los capítulos precisamente se refiere a los obstáculos a la oración. El doctor Torrey también escribe acerca de la oración y escribe un capítulo de los obstáculos de la oración. No son los únicos, hay otros escritores, otros siervos del Señor que se han fijado en este tema, los obstáculos a la oración. Y hoy día yo quiero, mientras oramos, quiero compartirles algunos principios de esto, porque la Biblia dice que si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuántas de las peticiones que nosotros elevamos al Señor no tenemos? Nunca las hemos recibido. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Cómo así yo puedo detectar en mi vida, en la vida congregacional, en la reunión de oración, en la cadena de ayuno y oración, cómo yo puedo percibir, detectar, identificar estos obstáculos a la oración? Entonces, en esta mañana, cuando ya algunos están saliendo a su trabajo, otros están regresando a su casa después de hacer una caminata, tal vez los deportes del temprano en la mañana, mientras yo me tomo este café y ustedes también, entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. Permítanme un ratito. Y oramos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nosotros tenemos de comunicarnos contigo mediante la oración. El apóstol Juan estaba diciéndonos ya que él estaba convencido de haber recibido las peticiones de su corazón, las peticiones que ha hecho. Esto es un reto, esto es un desafío altísimo para cada uno de nosotros en las iglesias, en los diferentes ministerios y en las diferentes reuniones de oración que nosotros hacemos delante de ti, por supuesto, como este tiempo devocional en las mañanas, todos los días. Padre Celestial, queremos identificar junto contigo y de acuerdo a tu palabra
cada uno de esos obstáculos, o los más grandes probablemente en esta mañana, pero no solamente para conocerlos, sino para removerlos de nosotros y de nuestras iglesias, para que las oraciones lleguen hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Asimismo, Padre Celestial, estaremos elevando peticiones de oración, haciendo llegar al trono de nuestro Dios, a tus oídos, nuestras peticiones. Estas son nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestros problemas. Estas son, Señor, las principales vicisitudes, las principales preocupaciones que nosotros estamos teniendo y con las que estamos librando en estos últimos días. También tenemos muchos buenos anhelos, metas por alcanzar antes de que termine este año, siempre agradecidos a nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre Celestial. Señor, límpianos de todo pecado y limpia la oración, que sea depurada, Señor, que sea purificada por la obra bendita de la sangre de Jesús, derramada en la cruz del Calvario, limpiando nuestras mentes y nuestros corazones. Oramos dándote las gracias por este tiempo juntos a través de esta transmisión. Hay muchos pastores y muchas iglesias listos para comenzar a orar a nuestro Dios y dedicarnos al ministerio de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas que están en sus casas, yo sé porque algunos me han escrito que están haciendo las tareas del hogar y están preparándose para la jornada de trabajo, o algunos todavía haciendo teletrabajo desde sus hogares. Entonces están alistando todo para comenzar este mes de noviembre después del feriado. Otros están ayudando a sus hijos, a sus niños, y otros, yo sé esto, otros están listos para orar. O sea, no están preparándose para hacer otra cosa, sino que ya están dedicados a este tiempo de oración y de la palabra. A todos ustedes, que el Señor los bendiga muchísimo. Déjennos saber sus peticiones, también sus comentarios, de pronto alguna inquietud que tengan con respecto a la oración. Este es el momento para orar, pero también para aprender a orar, porque créanlo, en la Biblia se señala muchísimo acerca de la oración y tenemos muchos versos de la palabra del Señor. Los siervos que me han antecedido pues los han compartido también, pero es como tener una escuela de oración, en verdad. Cuando recién nos matriculamos en esta escuela de la oración, sabemos un par de cosas, pero en la Biblia hay muchísimo más, créanlo, hay mucho, porque Dios estableció este medio de comunicación para que nosotros lo utilicemos. Es como si un padre le regalara a su hijo un teléfono y le dijera: mira, este teléfono es para que estemos mejorando nuestra comunicación, para que nos comuniquemos nosotros directamente. Y hay quienes saben utilizarlo y otros que no lo utilizan para nada. Por eso la oración es un medio, la oración es un instrumento, la oración es un dispositivo, si quieren decirlo así los jóvenes, es un dispositivo mediante el cual nosotros podemos comunicarnos con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué tal que no lo sabemos usar? Entonces siempre podemos aprender a usarlo, aprender a perfeccionar nuestra oración, el tiempo, la eficacia, ¿verdad? La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Una vez más, entonces, escríbanos sus peticiones, por favor. Las peticiones de oración, déjenlas en este chat. Hay quienes están orando al respecto. Y vamos con el primero de los obstáculos. Primera de Juan, el capítulo número 3. Primera de Juan, el capítulo número 3, dice los versículos 20 y 21. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios,
y cualquiera cosa, verso 22, que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Noten el énfasis positivo del apóstol Juan. Seguimos con el apóstol Juan y sus escritos. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué tal? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Impresionante. Cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Una vez más les pregunto, ¿cuántas de las 100 cosas que hemos pedido al Señor, cuántas de las 100 peticiones que hemos elevado hasta nuestro Dios, las hemos recibido, las hemos obtenido y con gozo las disfrutamos? ¿Cuántas de esas? Yo creo que muy pocos podrían decir el 100% de esas peticiones, pero así dice el apóstol Juan. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque obviamente está aquí el énfasis, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está una lección. Cuando recibimos las peticiones que nosotros le hacemos a Él, a nuestro Dios, cuando guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. A la inversa, entonces, cuando no recibimos las peticiones de Él, cuando no guardamos sus mandamientos y cuando no hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 59. Permítanme buscarlo aquí. Ustedes también pueden buscarlo en cualquiera de las traducciones, las versiones que tengan a la mano. Isaías 59. Pueden anotar también en su libretita, en su cuadernito. Isaías 59, 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Dios está listo para escucharnos. Su brazo no se ha acortado, dice la mano de Jehová, no se ha acortado para salvar, o sea, sigue extendiéndose a nosotros. Ni su oído está endurecido para escuchar, o sea, no cae en la cancha de nuestro Dios, no cae del lado de nuestro Dios, no es de parte de nuestro Dios que Él no quiere escucharnos. Pero dice, vuestras iniquidades han hecho división, o sea, separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro. Indudablemente, pues con el rostro, con la cara, está también el par de orejas, está el sentido del oído, que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Esto es tremendamente demoledor. El pecado es uno de los principales, si no el principal obstáculo a la oración. El obstáculo principal a la oración es el pecado, para comenzar por allí. Dicho de otra manera, si nosotros persistimos en pecar, no nos damos cuenta de ese pecado que tenemos escondido en lo más profundo de nuestro corazón, lo hacemos muy a la ligera y asimismo pecamos como vamos a la presencia del Señor de inmediato y entramos muy rápido sin limpiarnos anticipadamente, así a la ligera. Creo que no podemos recibir las peticiones de oración. Noten eso, porque yo sé que estamos conectados con la mayoría de los pastores queridos, los siervos en nuestro país y aún fuera de nuestro país también, que están siguiendo esta transmisión. Nuestros hermanos queridos en España, por ejemplo, yo sé que nos están mirando en estos momentos en vivo o en diferido. Pero me refiero sobre todo
a las peticiones que nosotros hacemos en la reunión de oración. No sé cómo le llamen a la reunión de oración en sus iglesias, culto de oración, puede ser una cadena virtual de oración, tal vez tienen tiempos de ayuno semanal, como nosotros lo tenemos en Guayaquil Norte. No sé cómo lo hagan, pero el principal obstáculo para que el Señor no escuche nuestras peticiones no es el oído de nuestro Dios. No es que el Señor aparta su oído y dice, ¿qué pasó? Ya no puedo escuchar sus oraciones. No es por eso. Está muy claro aquí en Isaías 59 que son nuestros pecados. Es el pecado, es la iniquidad la que hace indudablemente una separación. Teníamos un puente para cruzar de acá, de nuestra orilla, hasta el Padre Celestial, pero ese puente explotó por causa de nuestro pecado. Y ahora tenemos un abismo y Dios no puede escuchar las peticiones de nuestro corazón. Por lo tanto, amada iglesia, esto es sumamente importante. El resto, pues, ¿para qué? ¿Para qué continuar? ¿Para qué decirle a la gente, dejen sus peticiones de oración si sabemos que no vamos a ser escuchados? Ninguna de nuestras peticiones de oración va a ser contestada porque el pecado está haciendo separación entre Dios y nosotros. Y quiero subrayar la idea. Amada iglesia, el tema no es que Dios está enojado con nosotros. El tema es que si no chequeamos un poquito nuestra vida, aun cuando hay pecados que no lo parecen, y como decía el salmista, hay pecados que nos son ocultos, están escondidos, están por allí. No los identificamos como pecado, eso es parte de nuestra cultura, son nuestras costumbres, así somos nosotros, así son los de mi familia, así somos en mi pueblo, ¿verdad? Y esos así somos se convierten en pecado, esos así somos hacen separación entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. No es culpa de Dios. No cae en la responsabilidad de Dios, de nuestro Padre Celestial, que si quiere escucharnos, es un asunto de nuestro corazón. Así que, iglesia, vamos a orar en este rato, en esta mañana ya va avanzando nuestra reunión de oración. Quiero dirigirles en esto y quiero pedirles que lo tomen en cuenta para las reuniones de oración. No entremos a la ligera. No entremos abruptamente sin tocar la puerta. No vayamos a servirnos en la mesa los alimentos sin lavarnos las manos. Siempre hay un procedimiento antes de hacer las peticiones de oración, de derramar nuestras lágrimas delante del Señor por el dolor que tenemos. Necesitamos chequear nuestras vidas y pedirle al Señor que remueva que es uno de los principales obstáculos, el pecado, la iniquidad, la maldad de nuestro corazón. Puedes cerrar tus ojos allí donde estás en tu oficina, ya estás en tu lugar de trabajo, estás en la calle, en tu automóvil. Nuestros hermanos que hacen el taxi, ¿verdad? Que hacen el transporte público en buses, en cooperativas, pueden también tener un alto y cerrar sus ojos. Oramos a nuestro Dios y Padre Celestial. Dios eterno, en el nombre de Jesús, hoy día, es verdad, no podemos entrar sin tocar la puerta. No podemos llegar a la mesa sin lavarnos las manos. Necesitamos hacer algo antes. Y antes de abrir nuestros labios y sacar una hoja llena de peticiones de oración, necesitamos limpiar nuestras vidas y pedirte, Dios de los cielos, que nos laves con la sangre preciosa de Jesús. Señor eterno, lo ponemos en práctica, Señor, lo que hemos aprendido en todos estos días, día tras día y semana tras semana, cuando hemos estado juntos, Señor, en este tiempo devocional y de oración a nivel del país y más allá de nuestras fronteras. Aplicamos todo lo aprendido, Señor, porque no puede ser una rutina. Necesitamos que nos limpies de todo pecado. Un escritor en la palabra hablaba de los pecados ocultos,
le mencionaba así lo llamaba, Señor. Hay pecados que nos son ocultos, es decir, nosotros mismos no hemos sido capaces de detectar, de percibir, de identificar esos pecados. Por lo tanto, Señor, solamente la obra del Espíritu Santo es capaz de realizarlo. Tú tienes los ojos, tú tienes los instrumentos, Señor, para identificar eso que está en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Eso que tú simple y sencillamente lo llamas pecado. Señor, ¿en dónde se encuentra ese pecado? Es en nuestra manera de actuar, es en nuestra manera de hablar, es en nuestra relación con otras personas, es en nuestras finanzas, es en nuestra vida sexual, es en nuestro temperamento, en la forma como reaccionamos, en qué forma, Señor, nosotros te ofendemos. Indudablemente no hay otra palabra para llamarle de la mejor manera sino pecado. Hemos pecado contra ti, yo he pecado contra ti y lo voy a confesar. Ese pecado, Señor, es el pecado del orgullo, de la altivez, el pecado del egoísmo, el pecado de la duda, el pecado del odio, el pecado, Señor, puede ser un sinnúmero de etcéteras que se van sumando a mi corazón, a mi mente, y en esta mañana, todos juntos, Señor, confesamos, hemos pecado contra ti. Tenemos pecados y por eso debe ser que no obtenemos todas las peticiones al 100%, a la máxima efectividad, las peticiones de nuestro corazón. Dios de los cielos, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia, Señor, todo nuestro ser de todo tipo de pecado y muy especialmente esos pecados que no hemos logrado identificarlos. Señor, tratamos entonces de remover este obstáculo, el principal, el obstáculo del pecado, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, amada iglesia, no se olviden, por favor, escriban sus peticiones de oración. Yo les cuento algo que lo he referido varias veces ya. Nuestra iglesia, yo sé que otros también lo hacen, nuestra iglesia tiene un equipo de intercesión, del Ministerio de Intercesión, y ellos están revisando este chat mientras estamos emitiendo la transmisión, y las peticiones que ustedes publican, las que escriben hoy día, nuestra iglesia las toma y las presenta delante del Señor. Si ustedes tienen testimonios, eso es increíble, eso nos ayuda, nos alimenta nuestra fe, nos incrementa nuestra capacidad de creer en el Señor. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero quiero decirles, los testimonios nos ayudan muchísimo. No solamente las peticiones de oración, sí, las peticiones de oración pues son necesarias, pero ¿qué tal de las peticiones de oración que hemos subido al trono del Señor desde hace 2 o 3 meses, el mes pasado, la semana anterior? ¿Cómo vamos con esas peticiones? ¿Cuáles ya han sido respondidas? ¿En qué manera? Algunas están en proceso, otras definitivamente no las hemos visto, pero cuéntenos esos testimonios. En 2 líneas es suficiente. Doy gracias al Señor porque Dios me sanó del virus. Doy gracias al Señor porque mi empresa no ha fracasado. Doy gracias a Dios porque la gente en mi iglesia no ha sido contagiada. Así, ¿no es cierto? Algo que pueda darle la gloria a nuestro Dios y Padre Celestial por el recurso de la oración. Bueno, quiero dirigirles en oración por los miembros de la Junta Directiva Nacional y sobre todo, pues muy especialmente por el pastor David Mutre, el presidente de la Junta Directiva Nacional, que también es parte del CLA y por supuesto de la Confraternidad Mundial de la Alianza Cristiana y Misionera. El pastor David Mutre, que está siguiendo esta transmisión, es un hombre de Dios y lo bendecimos y le saludamos y le abrazamos a la distancia, pastor, junto con su esposa y su familia y el ministerio que el Señor le ha concedido. Asimismo, por los miembros de la Junta Directiva Nacional,
son 7 en total, incluyendo al pastor David, los presidentes y miembros de los comités de distritos, de los diferentes departamentos, de los ministerios, de las asociaciones, pues una buena cantidad de nuestros hermanos que están sirviendo al Señor desde ese frente. Vamos a orar por cada uno de ellos de modo general, pero si tú tienes, yo me olvidé en este rato y tú tienes un nombre, lo presentas. Así, esa es la palabra que yo suelo usar, presentar a esta persona delante del Señor. Puedes decir, yo pido oración por el pastor de mi iglesia, yo pido oración por un amigo que está enfermo, alguien que sirve en la escuela dominical, alguien que sirve en el liderazgo de las casas de paz, alguien que está sirviendo en la visitación a hospitales, los médicos, en fin, ustedes saben cómo hacerlo, solamente escriban la petición que ya estamos listos para orar. Padre Celestial, gracias te damos por el ministerio al cual nos has llamado en diferentes esferas, en diferentes frentes, Señor. Los pastores en las iglesias, las familias pastorales, Señor, las familias de los siervos, de las siervas del Señor Jesucristo, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio del Ecuador. Gracias porque tú nos has llamado a pastorear la grey, a apacentar las ovejas que no son nuestras, que son tuyas, que te pertenecen a ti. Pero nosotros somos administradores de tu gracia y de tus recursos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque estás obrando en las iglesias en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Azogues, en Machala, en Santa Rosa, en Huaquillas, en Portoviejo, en Manta, en Esmeraldas, en Riobamba. Gracias, Padre Celestial, porque tú has levantado hombres y mujeres que llegan a las aldeas más pequeñas y a las ciudades más grandes. Gracias, Padre Celestial, porque muchos están en la enseñanza, otros están en los medios de comunicación. Gracias, Señor, porque en todos estos meses tan complicados tú nos has desafiado a predicar tu palabra. Y es la palabra tuya la que estamos predicando desde los púlpitos, desde los altares, las plataformas, en el santuario, en las instalaciones de las iglesias, tanto como desde el computador, desde las redes sociales, usando, Señor, la pantalla, la cámara y el micrófono. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos por todos los siervos que sirven en la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. También, Señor, nuestros hermanos ecuatorianos que nos están siguiendo en otros países y que son parte de esta familia. Presentamos al pastor David Mutre como presidente de la Junta Directiva Nacional junto con su esposa y su familia. El ministerio que tú le has concedido aquí en la ciudad de Milagro, en el país, en el Ecuador, a nivel de América Latina y también, Señor, a nivel internacional. Gracias, Padre Celestial, por este siervo a quien tú llamaste y confirmaste, Señor, su ministerio mediante los frutos, mediante los resultados. Señor, presentamos a los miembros de la Junta Directiva Nacional, a cada uno de los 7 miembros, Señor, y a sus familias. Y presentamos a los miembros de los diferentes comités, de los departamentos, a los pastores, los siervos, Señor, del departamento de misiones, de las asociaciones de jóvenes, de damas, Padre Celestial, el departamento que se encarga de la educación cristiana. Y así, Padre, hay muchas personas que están decididas y dedicadas a servirte, sirviendo a la iglesia del Señor Jesucristo, sirviendo a los siervos en nuestro país y fuera de los límites de la denominación y del país del Ecuador. Señor, los presentamos en el nombre de Jesús y te pedimos que guardes sus corazones, que los llenes de sabiduría, de discernimiento, Señor, que los llenes de fe para que tu nombre sea exaltado a través de sus vidas todos los días y cada vez que ellos abran sus bocas, sus labios, Señor, estos labios sean llenos de tu presencia y sean portavoces, así como dijo Juan el Bautista, que sean portavoces, Señor, de tu palabra y de tu voz. Nosotros simplemente somos interlocutores
pero tú eres quien habla a través de nosotros, Señor. Que tu palabra fresca, que tu palabra poderosa sea transmitida a través de cada uno de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, Señor, de los consejeros, Padre Celestial, que sea transmitida cada día, en cada reunión, en cada semana, Señor, cuando tu iglesia se reúne. Padre Celestial, necesitamos la presencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios para que seamos portavoces de esperanza, portadores, Señor, de fe, para que nuestro pueblo sea animado, exhortado, consolado, edificado al fin y al cabo, Señor, por los siervos aquí en el Ecuador. Sabemos que en estos días hemos implementado las transmisiones por las redes sociales y de cualquier manera hay más gente y hay más lugares a los cuales estamos llegando. Señor, que asimismo tu presencia nos acompañe y cuando tomemos el micrófono y vayamos a transmitir en vivo o en una grabación, Padre Celestial, que las personas sean conmovidas por tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra. Que no sea una enseñanza simplemente teórica, sino que vaya cargada, repletada, Señor, de tu presencia, de un ambiente que les pueda contagiar, Señor, de vida, como nosotros tenemos la vida por medio de Jesús. Donde hay tinieblas, que allí nosotros podamos comunicar luz, porque somos hijos de luz. Oramos en el nombre de Jesús, que guardes cada salida y cada entrada, cada viaje, cada reunión, Señor, cada sesión de trabajo, de asuntos administrativos o de resolución de problemas. Oramos, Padre Celestial, que en estas semanas veamos de tu protección sobre cada uno de los siervos en la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Gracias te damos, Padre, porque nos permites justamente comunicarnos contigo para presentar esta petición que se multiplica por cientos, toda vez que son cientos los siervos que estamos ministrando tu palabra aquí en el Ecuador. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén, amén. El tiempo va corriendo, no sé si voy a llegar hasta el final de la reflexión, pero pues vamos avanzando. Acuérdense que estamos mirando los obstáculos a la oración. Obstáculos a la oración. Y recién habíamos visto el primero. El pecado es el primero de los obstáculos a la oración. Pero hay más, hay más. Déjenme saber sus peticiones de oración o los pueden escribir rapidito. Hay nombres, hay personas, hay situaciones que tenemos que presentar delante del Señor. Por favor, no dejen de hacerlo. Yo sé que para algunos es medio complicado entenderlo, pero igual nosotros podemos recibir esas peticiones de oración por el chat o por el correo. Y quiero enfatizar una vez más, estamos orando por esas peticiones que tú estás haciendo, amado hermano, amada hermana. Yo sé que hay gente que en estos días está pasando por calamidades, no es un tiempo fácil. Les cuento, recién nosotros tuvimos un corto video en homenaje a los familiares directos, gente conocida de personas de la iglesia, de los miembros de la iglesia, del liderazgo de la iglesia. Y fue muy sorpresivo porque hicimos un llamado rapidito nada más y recibimos, y tuvimos que cerrarlo para hacer la edición, y recibimos 65 nombres de personas fallecidas, de no miembros de la iglesia, pero sí familiares directos de miembros de la iglesia. Y esto a mí me impactó muchísimo, lo he compartido con mi esposa y también con algunos hermanos de la congregación. Esto significa en nuestra iglesia que hay tal vez 50 familias dolidas, porque
familiares directos, el papá, el primo, algunos viviendo en el Ecuador, otros muy lejos, fuera del país o en otra ciudad dentro del Ecuador mismo. Pero lo que quiero decir es que habría unas 50 familias que sufrieron la pérdida de un ser querido en los primeros 10 meses de este año. No solamente por causa del virus en esta crisis que estamos viviendo, pero también en el mes de enero, en el mes de febrero. Pero cómo esto se va sumando, ¿verdad? Esto se va acumulando y no es una situación festiva, pues no es, a nadie le gusta despedir a un ser querido, pero creo que lo hicimos bastante bien. El Señor nos dio esta idea, este recurso. Les invito a hacerlo también, queridos pastores, de alguna forma presentar un homenaje, honrar la memoria de nuestros familiares, los seres queridos que han partido a la eternidad. Si ellos conocieron al Señor Jesucristo, fueron hijos de Dios, se arrepintieron de sus pecados, entonces están en la presencia de nuestro Dios, les volveremos a ver. Esa es nuestra esperanza, cierta por la palabra de nuestro Dios. Es un hasta luego, pero no deja de ser doloroso el habernos separado de estas personas queridas. Ese vacío no se va a llenar, pero sí, el Señor trae consolación a nuestras vidas. Amén. Bueno, pueden escribir amén también en el chat. Entonces, les decía que pueden escribir sus peticiones de oración, porque no lo nieguen, no lo escondan, no lo ignoren. Es importantísimo para que nuestro corazón sea sanado, es importantísimo que lo exterioricemos. Hemos perdido a un ser querido, esto es lo que ha pasado recientemente en nuestras vidas, estamos dolidos. Entonces, cuando lo admitimos, es cuando el Señor empieza un proceso de sanidad, de restauración en nuestros corazones. Tal vez hay otras peticiones también, de gente enferma, de gente agonizando, gente con enfermedades terminales, pasando por situaciones muy severas. Tal vez hay quienes están en un proceso judicial, en una situación muy calamitosa a nivel de la justicia o a nivel de las finanzas también, ¿verdad? Entonces, no lo ignoremos, no lo escondamos, compartámoslo en la mejor manera, así en resumidas cuentas, pero compártenlo. Yo tengo un problema económico, yo necesito que la presencia del Señor esté conmigo porque hoy tengo que presentarme ante las autoridades, cosas por el estilo, ¿verdad? Que ustedes pueden enfatizar delante del Señor. Listo, vamos a la segunda. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y el versículo número 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y ahora el verso 3. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y así continúa el pasaje de Santiago, capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué no recibimos todas las peticiones de nuestro corazón? Bueno, Primera de Juan nos dijo por el pecado. Isaías 59:1 también dijo, es por el pecado, es por la iniquidad. ¿En qué manera se transforma ese pecado, se materializa ese pecado? Santiago 4:3 habla de nuestro egoísmo, ¿verdad? Pedís, pero no recibís, porque pedís mal. Entonces, ¿sí puedo pedir mal, pastor? Sí, así es. Pedimos mal, muchas veces pedimos mal. Nuestros hijos cuando son pequeños, nosotros también lo hicimos, ¿verdad? Si nos preguntan qué es lo que queremos comer cuando somos niños, 3, 4, 5 años, ¿queremos comer una comida saludable o queremos comer chocolates? Le pedimos chocolates, ¿verdad? Pero no es porque
pedimos mal, que vamos a tener igualmente las peticiones de nuestro corazón, porque el papá puede decidir y el padre decide, ya has comido suficientes chocolates, así que esto no es lo que tú necesitas, esto no es lo que tu organismo va a recibir bien, esto no te va a hacer nada bien a ti, estás pidiendo mal. Entonces no vas a recibir lo que estás pidiendo. Y aquí es muy claro, no tenemos que argumentar demasiado. Dice acá, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuáles son esos deleites que a nosotros nos capturan, ¿no? Como esas ofertas que salen en el televisor, salen en los teléfonos también ahora, o cuando vamos pasando por un centro comercial y hay vitrinas con los letreros de ofertas y brilla mucho y nos atrae, nos seduce, nos captura. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros queremos tener porque queremos gastar en nuestros deleites? Eso es lo que nos gusta. Y ustedes conocen aquella diferencia, sobre todo la usamos en finanzas, que hay una distinción que debemos hacer entre lo que queremos y lo que necesitamos. Lo que deseamos y lo que en verdad necesitamos. Hay cosas que necesitamos que a veces no deseamos. Y hay cosas que deseamos, pero eso no lo necesitamos. De tal forma que ustedes pueden chequear, ¿no es cierto? En verdad eso es algo necesario. Esa petición de oración en verdad es urgente, es sumamente importante o es superficial. Esa oración no es la prioritaria. Estoy poniendo en orden las peticiones de oración y muchas veces las peticiones que deberían estar al final, que sí son parte de mi vida, pero no son las más importantes, no están en el tope de la tabla. Esas peticiones yo las estoy trastocando, ¿verdad? Toda mi vida, en definitiva, está en desorden, porque si no logro poner por prioridades, petición más importante, menos importante, las que son secundarias, las que son suntuarias, esas peticiones no deben estar en el primer lugar. Si logro identificar esas peticiones y las prioridades de esas peticiones, entonces creo que ya más o menos vamos caminando por buen camino. Dice entonces el apóstol Santiago, ahora pedís mal, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En cambio, vayan conmigo por favor al Salmo número 37, libro de los Salmos, el número 37, Salmo 37, búsquenlo por favor. El Salmo 37 dice, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí entonces dice a la inversa. No que no vamos a tener las peticiones de nuestro corazón. Aquí dice que sí vamos a tener las peticiones del corazón. Entonces, ¿cuál es la clave para obtener, recibir y disfrutar las peticiones de mi corazón? No en mis deleites egoístas, no en lo mezquino de mi corazón, sino en el deleitarme en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y muchas veces yo le he compartido a la iglesia un dicho que el Señor me dio tiempo atrás. Mientras yo me ocupo de las cosas del Señor, Él se ocupa de mis cosas. Mientras yo me ocupo de servirle a Él, Él se ocupa de lo que parece que es prioritario para mí, pero queda en segundo plano, queda en segundo lugar. Lo dijo el Señor Jesucristo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas os serán añadidas. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Proverbios 21, el libro de los Proverbios, el número 21 y el versículo 13. Permítanme leerles este verso también. Espero que no se estén cansando
de leer la palabra. El que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco será oído cuando clame. El que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco será oído cuando clame. Está hablando de el clamar, el pedir en forma general, que incluye el clamar a Dios, por supuesto. Entonces, uno de los obstáculos más fuertes también, una barrera gigante que interrumpe mi libre comunicación con el Señor para que yo no reciba las peticiones de mi corazón, es el egoísmo y también la mezquindad. El egoísmo y la mezquindad. Nótenlo, por favor, y anótenlo, subrayenlo, resáltenlo. Si yo hago peticiones egoístas, ¿cuántas de las 100 peticiones, otra vez con el ejemplo, cuántas de las 100 peticiones que yo expongo al Señor son peticiones egoístas? ¿Cuántas de las 100 peticiones que tengo de una carpeta llena de peticiones de oración, cuántas son para mis deleites? ¿Cuántas son por vanidad? ¿Cuántas son cosas superficiales? ¿Cuántas son cosas que no revisten de mayor importancia? En verdad no tienen que estar primerito, esas pueden estar allí, pero al final. Y si me acuerdo de presentarlas al Señor, entonces van, pero si no es relevante. ¿Cuántas de esas peticiones de oración deben ser descartadas o dejarlas en segundo, tercero y cuarto plano porque no nos ayudarán precisamente a conectarnos con nuestro Dios? Y pues Santiago 4:3 lo dijo muy claro: pedimos mal y no vamos a recibir. En definitiva, el egoísmo y la mezquindad. Iglesia, es uno de los obstáculos que tenemos que remover de nuestras vidas. Mientras más damos, más recibimos. Mientras más servimos, también vamos a recibir ese servicio. Si nosotros entendemos lo que significa sembrar, entonces vamos a sembrar mucho para luego cosechar muchísimo más. Buenas acciones, buenas determinaciones en nosotros para no dejar que el egoísmo y la mezquindad se apropien, se apoderen de nuestros corazones. Esto es muy sutil, esto es muy fácil que se introduzca en nuestras vidas, en nuestras prácticas, también, por supuesto, en nuestras iglesias. Menos egoísmo, menos mezquindad va a dar como resultado que más peticiones de nuestro corazón estén presentadas al Señor y sean recibidas también en nuestra vida de todos los días. Eso es lo que vamos a hacer en este rato. Les invito a orar juntos a nuestro Dios en esta mañana, que el Señor remueva de nosotros el egoísmo y la mezquindad. Padre Celestial, nuestro Dios, sí, somos egoístas, por naturaleza somos egoístas, somos mezquinos, no nos gusta compartir, no nos gusta dar, no es un tema que nos agrade. Cuando escuchamos una enseñanza parecida al dar, al servir, al ser altruistas, al ser colaboradores, solidarios, no es algo que nos atrae muchísimo, Señor. Hay otras enseñanzas más populares de las que a veces nos hacemos hasta adictos para recibirlas y solamente esas enseñanzas creerlas. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, el egoísmo, la mezquindad y otras cosas parecidas también pueden ser removidas de nuestros corazones como un obstáculo que tiene que ser demolido, porque es una gran barrera que nos impide que nuestras peticiones lleguen hasta el trono de tu gracia. Señor, echa un vistazo en mi mente, en mi corazón, en mis acciones, en mi presupuesto, Señor, en el día a día, en la jornada de trabajo, en el servicio, en el ministerio, en la iglesia. Echa un vistazo, Señor, en mis relaciones con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, tal vez, Señor, en otros ámbitos también. ¿Hasta qué punto, Señor, el egoísmo y la mezquindad son parte de mi vida? Porque no quiero que muchísimas peticiones de oración se queden de lado, se queden simplemente como palabras para completar el tiempo de oración, y sabiendo que esas peticiones
de ninguna manera van a ser respondidas. Por lo tanto, Señor, clamo a ti, junto con tu pueblo, para pedirte que nos limpies de pecado y que eches, Señor, una mirada a nuestros corazones, a nuestras acciones, a nuestras respuestas y a nuestras reacciones también. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Rey, y te pedimos que nos limpies, que remuevas, Señor, esto que es horrible, esto que es feísimo, Señor, esto que nos aparta de tu gran y gloriosa presencia. Dios de los cielos, por favor, en el nombre de Jesús, remueve esto de nuestras familias y de nuestras congregaciones. Que podamos mirar con ojos de solidaridad, de contribución, de servicio, Señor, con ojos que tengan compasión para ayudar a otras personas, especialmente a nuestro prójimo, a las personas que están más cerca de nosotros, en el nombre de Jesús. Así te lo pedimos, Señor, y así confiamos en que tú lo harás. Amén. Amén. Bueno, vamos avanzando, mis hermanos. Nos quedan pocos minutos para ir cerrando esta transmisión. Un saludo a nuestros hermanos. El otro día nos estaban escribiendo nuestros hermanos de la provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato. Un abrazo a todos los siervos, a todas las iglesias. Siempre es un gusto estar con ustedes, abrazarlos. Hace tiempo que no hemos podido hacerlo, ¿no?, en lo que va de este año. Pero cuando nos vemos, siempre es un gusto saludarles y ver sus rostros de gozo, de alegría, de gratitud. Que el Señor me los bendiga, hermanos queridos de la ciudad de Ambato, de Huachi Grande también, nuestros hermanos que están sirviendo al Señor. Samanga también es un lugar muy hermoso y en el cual pues hemos podido servir a nuestros hermanos que les podemos llamar amigos y les abrazamos en el Señor. Sabemos que han pasado tiempos complicados, tiempos difíciles. El Señor les ha levantado a muchos de ustedes. El Señor ha puesto su mano generosa, su mano de misericordia, su mano de sanidad. El poder de Dios ha estado allí. También un abrazo a nuestros hermanos, nuestra gente hermosa en Riobamba y también en Esmeraldas. Pronto creo que nos volveremos a ver, esto dentro de los planes de nuestro Dios. Bueno, un saludo a ellos. Si nos están siguiendo desde otros lugares, también nuestra gente en Manta, en Puerto Viejo, en Bahía de Caracas, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir cerrando, ya tenemos pocos minutos. Quisiera que oráramos juntos por las iglesias que están ya, o ya lo hicieron, ¿no?, pero otros están en el proceso de regresar a las actividades públicas. Sabemos que hay restricciones en porcentaje del aforo, o sea, de la capacidad de recibir la asistencia. No estamos al 100%, algunos están al 30%, otros al 50%, y no todas las iglesias tienen todas las reuniones, nosotros le llamamos celebraciones, no todas las celebraciones están al 100%, pero estamos transmitiendo por las redes sociales, estamos grabando los videos, estamos enviando mensajes, estamos tratando de ministrar, de servir, edificar a la iglesia del Señor Jesucristo, y en esto hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios. También las células, los grupos familiares o casas de paz están sirviendo en otras latitudes, en otros días y horarios a nuestra gente a nivel de todo el país. Y por supuesto, indudablemente que esto es así, no podemos ni siquiera tener una gota de duda al respecto. Mucha gente está convirtiéndose al Señor en estos días. Sí, son días difíciles, pero son los mejores días para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nivel personal, a nivel de grupos pequeños y a nivel de la iglesia. Siempre podemos hacer el llamado para que la gente
se arrepienta, conozca al Señor Jesucristo, confiese su nombre y sea salvo y venga a los caminos del Señor, venga a la verdad por medio de Jesucristo. Esto muchas iglesias sí lo están haciendo. Algunos que pueden salir han ido al parque, han ido a un lugar público y con las restricciones y todo, pero sí lo han podido hacer. Otros, los jóvenes especialmente, están compartiendo por las redes sociales un versículo de la palabra, una petición de oración, se conectan rápidamente y ya tenemos gente que está conociendo al Señor Jesucristo. Por estas dos peticiones vamos a orar y después de esto ya vamos a ir cerrando este tiempo. Me quedan 2 temas más, eso será en la próxima ocasión. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque las iglesias, los pastores, los diferentes grupos, Señor, han sentido el vivo deseo de predicar tu palabra. La palabra tuya no está presa. No ha habido restricciones, ha habido prohibiciones, ha habido limitaciones, Señor, en tiempo, en horarios, en lugares, en la capacidad de recibir gente a los templos, los edificios, Señor, pero tu palabra no está presa. Y por eso, Señor, a cualquier hora, las 24 horas del día, nosotros podemos predicar tu palabra. Como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy más que nunca, esto se ha hecho verdad, esto se ha hecho vida, Señor. Gracias porque podemos conectarnos y mucha gente está en otros lugares de nuestro planeta, en Canadá, en los Estados Unidos, en Italia, en España, en Inglaterra, en Argentina, en Colombia, en el Perú. Nuestra gente, Señor, que se conecta constantemente para recibir tu palabra en el estudio, en la predicación, en la clase, en la escuela de formación cristiana. Padre Celestial, gracias por nuestros niños y gracias por nuestros ancianitos que también están recibiendo tu palabra, aun cuando ellos no pueden llegar físicamente a las instalaciones de nuestros templos. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes de sabiduría y también de recursos, Señor, para mejorar las transmisiones, para mejorar el alcance, Señor, por las redes sociales, por el internet, por la radio, la televisión, los videos, Señor, y otros medios que puedan llegar al corazón de nuestra gente. Oramos, Padre Celestial, dándote las gracias porque en estos 7 meses y más, muchas personas han conocido al Señor Jesucristo y te pedimos que sean arraigados firmemente en tu palabra para que sean edificados y su fe sea sobreedificada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, bendice a cada una de las congregaciones, cada una de las iglesias que se reúnen, Señor, ahora no solamente en un lugar, sino que simultáneamente están reunidos en las casas, en otras poblaciones, en otras ciudades, en otros países, Señor. Gracias porque has hecho de esta crisis, Señor, una tremenda y bendecida oportunidad. Y por esto te glorificamos, Señor. Bendice una vez más a los pastores, bendice a las congregaciones, a las iglesias y a cada uno de los miembros que te están sirviendo con pasión, con compromiso y aún con sacrificio. Señor, ha sido un privilegio estar reunidos en esta mañana. Tú nos has bendecido, Señor, y porque esas peticiones que ya hemos presentado delante de ti, tú has tomado nota en los cielos, las has escuchado y estás listo para responderlas. Por todas ellas, Señor, te agradecemos y te agradecemos por el bendito Señor Jesucristo, el intermediario, el puente, el que sí nos acercó a nuestro Padre Celestial. El pecado nos separó, pero el Señor Jesucristo nos acercó. En el nombre del Señor Jesucristo es que estamos orando y tenemos las peticiones de nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Pues, iglesia amada, que el Señor me los bendiga. Un gusto verles otra vez, un gusto reunirnos,
tomándonos un cafecito. Gracias a todos los hermanos que nos han regalado el café de la provincia de El Oro, de la provincia de Manabí. Pues eso lo estamos disfrutando. Gracias a Dios, que el Señor les bendiga y que el Señor les multiplique. Un abrazo a todos. Nos veremos en la próxima ocasión. Un gusto estar con ustedes. Bendiciones.